o en los tiempos finales, digamos, que estamos viviendo, hay dos cosas que se están manifestando. Y quiero hablar justamente de eso, aprovechando el momento de la palabra. Los tiempos que vivimos son tiempos finales, tiempos decisivos. Y en estos tiempos finales hay dos cosas que se manifiestan. Número uno, que son tiempos peligrosos. Los tiempos finales son tiempos muy peligrosos. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero segundo, también en estos tiempos finales hay un deseo del Señor de derramar de su Espíritu Santo sobre su iglesia, para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para dar a conocer a la gente que está atada, oprimida, que está atrapada por el poder de Satanás, del pecado, de la inmoralidad, de la corrupción, y gente que se siente indefensa, que gente que se siente desprotegida. Venga el poder de Dios, los ayude, los libere, los levante, los restaure. Estamos en estos tiempos finales donde no hay justicia. Estamos en estos tiempos finales donde no hay paz. Estamos en estos tiempos finales donde hay inseguridad y hay una vida totalmente de incertidumbre. Pero la iglesia debe entender que eso está en la Biblia, primeramente. Amén. Pero segundo, a pesar de estos tiempos finales, hay una promesa. Hay una promesa de Dios de bendecir a su pueblo, de llenar a su pueblo, de investir a su pueblo y que su pueblo camine seguro y que su pueblo camine con una convicción y una seguridad que a pesar de los tiempos peligrosos, finales o difíciles que vivimos, Dios siempre estará con su pueblo bendiciendo, guardando, ayudando, socorriendo, sustentando y proveyendo y sobre todo haciéndonos justicia en estos tiempos difíciles. Vamos a la Biblia en esta tarde y abramos la Biblia en el Salmo 119, por favor. Amén. Salmos capítulo 119. Y ahí habla algo muy importante. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 109. Salmo 119, versículo 109. Amén, iglesia. ¿Lo tenemos? Bien, si alguien nos visita, damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan o amigos en esta tarde preciosa. Bien, su palabra dice así, en el nombre de Jesucristo, léalo conmigo. Dice, mi vida, léalo, diga, mi vida está de continuo en peligro. ¿Cómo está nuestra vida en esta tierra? De continuo en peligro. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos. ¿Quiénes son los que ponen lazo o ponen trampas? Los impíos. Impío es aquel que no tiene temor a Dios, no ama a Dios y no guarda los mandamientos del Señor. Dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. ¿Hasta cuándo? Diga, hasta el fin. Que el Espíritu de Dios nos ayude a ministrar su palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema de la reflexión del día de hoy? Diga, tiempos peligrosos. Entonces, son tiempos de peligros. Hemos tomado una porción en las Escrituras y dice las Escrituras hablando en términos personal. La palabra siempre debe tomarla en términos personal. Nunca la tome como en términos hacia segunda o tercera persona. Nunca diga ese mensaje no es para mí, para el que está al lado, para el que está atrás, para el que está al frente. La palabra siempre Dios nos va a ministrar a cada uno. Entonces dice, mi vida está de continuo en peligro. En otras palabras, mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a correr peligro. El peligro, la inseguridad, la incertidumbre, la corrupción, la maldad, cada día va de aumento en aumento y siempre, desde que entró el pecado a la tierra, la vida humana es una vida de peligro, es una vida de incertidumbre. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que en estos tiempos finales
hay un peligro inminente. En estos tiempos finales hay una fuerza satánica que está tratando de destruir y que está destruyendo vida, está destruyendo familia, está destruyendo sociedad, está destruyendo sueños y metas en el ser humano. Pero ¿qué hay que hacer en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos finales? Aquí nos dando la respuesta, dice, mas no me he olvidado de tu ley. La clave o la bendición o la victoria está en no olvidarnos de la ley de Dios, de mantenernos guardando la ley y viviendo la palabra en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos lo creen? Dios promete guardar a sus hijos. Dios es un Dios de pacto con aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, la Biblia está llena de muchas promesas. Hay muchas promesas en la Escritura, pero ¿para quién? Para el que guarda su palabra, para el que guarda sus mandamientos, para el que guarda sus preceptos, sus estatutos. Por eso dice, mas no me he olvidado de tu ley. Y sigue diciendo, me pusieron lazos los impíos. O sea, puede haber trampa, puede haber tipo de amenazas, puede haber tentaciones, puede haber todo este tipo de inseguridad, de incertidumbre, de zozobra, pero las Escrituras dice, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Mientras usted y yo no nos olvidemos nunca de la ley de Dios, guardándola, ni desviándonos de esa ley, usted y yo caminaremos seguros en esta tierra. Estos son los mensajes que últimamente el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia, como mensajes de alerta, como mensajes de fe, mensajes de esperanza, mensajes donde nosotros tenemos que tener los pies bien puestos en esta tierra, pero saber que en esta tierra no estamos solos, de que Dios está con nosotros. No necesitamos una seguridad armada con armamentos bélicos, no necesitamos carros blindados, no necesitamos puertas blindadas, no necesitamos chalecos salvavidas, porque tenemos la protección del Todopoderoso, en la cual dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Jehová es mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Así dice el Salmo 127, ¿sí o no? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué tenemos que atemorizarnos? ¿Por qué tenemos que temer al hombre? Si nuestro temor no debe ser al hombre, sino a Dios. Amén, iglesia. Entonces, que tema el que no tiene a Dios, que tema el que vive lejos de la ley de Dios, que tema aquel que se ha olvidado de Dios. Entonces, no es cuestión de llamarse cristiano, es cuestión de vivir la palabra. Amén, iglesia. Bien, ahora, el apóstol Pablo, esto lo estamos leyendo aquí en los Salmos, pero el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, profetiza que en estos tiempos últimos, en estos tiempos finales, la humanidad se iba a ir empeorando referente acerca del fin. Mientras más se acerca el fin, la humanidad más se empeora, más se pervierte. Vamos a la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1. Si lo tiene, diga gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Luego leemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 13. Amén. ¿Lo tiene? Bien, ¿qué estamos aprendiendo hoy? De que en estos tiempos finales que vivimos, hay dos cosas que se están manifestando. Número uno, que son tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos, mientras más se acerque el fin referente al término de la gracia, porque la iglesia será levantada y el mundo seguirá su rumbo normal. ¿Sí sabe usted eso? O sea, estamos en el tiempo del fin de la gracia. La gracia es el regalo, el trato, la misericordia, la clemencia de Dios. Dios clemente, Dios piadoso, Dios que se conmueve misericordia para salvar la humanidad. Mientras dure la gracia, pues el Espíritu Santo está guardando a aquellos que están agarrados de él. Pero cuando el Espíritu Santo levanta la iglesia, termina la gracia y se desata
y hay una puerta abierta y hay una autorización de parte de Dios por la maldad del ser humano, donde los gobiernos entregarán todo el poderío y todo el señorío y toda autoridad al anticristo, que es aquel que gobernará por el espíritu de Satanás. Entonces, el anticristo, aquel que la Biblia habla de la gran tribulación. Entonces, cuando el arrebatamiento ocurra, vienen tiempos de gran tribulación sobre la humanidad para los que se queden. Por eso, en nuestros pensamientos como cristianos no puede ver, hay una segunda oportunidad. Si no me voy en esta, me voy en la otra. No, esto no es como una línea de colectivo. No es que se me pasó el colectivo, ya viene más atrás el otro vehículo, se me pasó el tren, viene el tren de las 12. No, hay un solo tren, hay una sola llamada para la iglesia. Cuando la trompeta suena, final trompeta, la iglesia será levantada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia se va. Eso debemos tener claro, iglesia amada, en nuestros corazones. Escúcheme. Cuando el Señor levante la iglesia, todos los que se van son iglesia. Y todos los que se quedan ya no son iglesia. Tenga presente esta parte. Porque Jesús viene por su iglesia. ¿Me doy a entender? Y Jesús no va a dejar a nadie de su iglesia. Jesús viene por su cuerpo. Y Él no va a mutilar su cuerpo. Si usted y yo somos parte, miembro del cuerpo de Cristo, somos su iglesia y nos estamos preparando, pues son las 7 vigilias, Dios la está llamando para una preparación. Todo lo que Dios pide siempre tiene un propósito divino para nuestra bendición y provecho. Cuando el Señor de la orden y la iglesia es arrebatada, porque rapto significa arrebatamiento, algo que arrebata la fuerza, lo arrebata cuestión de microsegundos, el pueblo desaparece. Los que se queden por falta de fe, por falta de consagración, por falta de sometimiento, por estar más afanado y preocupado por las cosas terrenales, por el trabajo, por el estudio, por el comprar, por el hacer y muchas cosas, descuidó su vida espiritual, se quedó, ya no es iglesia. Todo aquel que se queda del rapto ya no es iglesia. Fue iglesia, pero descuidó, se desligó y se quedó, ya no es iglesia. Amén, iglesia. Entonces, eso tenemos que tener muy claro. El que se queda ya no es iglesia. Para el que se queda, significa que descuidó su vida espiritual, significa que no creyó a la verdad del evangelio, significa de que no le fue fiel y que no veló por su salvación. Entonces, a los que se quedan, dice la Biblia que Dios, el Padre, le envía un espíritu de error, un espíritu de mentira, para que crean a la mentira totalmente, por cuanto desecharon la verdad y no guardaron ni creyeron a la verdad. Les envío un espíritu de error a fin de que se pierdan totalmente, por cuanto despreciaron la verdad que se llama Jesucristo. Cristo es la verdad. Amén, iglesia. Entonces la iglesia tiene que caminar en esa verdad, en ese temor, en esa obediencia. Ahora, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, habla por el Espíritu Santo que en estos tiempos finales la humanidad se iba a ir empeorando a medida que el fin se acerca. Dice, también debes saber esto. ¿Cuál es lo que debemos saber? Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días, tiempos finales, tiempos decisivos. No, dije dos cosas. Entonces, primero, en los postreros días vienen tiempos peligrosos, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más dice? Avaros, soberbios. ¿Qué más? Blasfemos, desobedientes. ¿A quiénes? A los padres. Mire que la desobediencia, la rebelión, la insujeción de un hijo a los padres es un proceder satánico. La desobediencia es una manifestación de obra satánica, de un espíritu satánico. Vanagloria, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Amadores de lo deleite,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, que dice, evita. A estos trata de evitar. No te relaciones, no te inmiscuyas, no compartas con ellos. Aléjate de ellos. Si te acercas será para hablarle la palabra, pero deslígate de ellos, no camines con ellos. Si tenías o mantenías hasta el momento relación con gente impía, con gente que no teme a Dios, que no ama a Dios, que su pensamiento siempre es hacer lo malo, deslígate. Hay mucha gente que tristemente han muerto por estar manteniendo relación, comunicación o comunión con gente mala y perversa, ¿sí o no? El sicariato que se está moviendo en nuestros medios, que es un espíritu. Usted debe entender, iglesia amada, que lo que se mueve en estos tiempos son espíritus demoníacos. Lo que mueve a las bandas delincuenciales, delincuencia, de narcotráfico, de sicariato, de inseguridad, de soborno, para amedrantar, para intimidar a la gente, son espíritus que trabajan con ellos. Entonces, esos espíritus se enseñorean sobre aquellos que no tienen a Dios. Pero el que tiene a Dios, el enemigo no lo puede tocar porque el Espíritu Santo está contigo. Por eso leímos, vuelvo a la primera porción que hablamos antes en los Salmos. Dice, mi vida de continuo corre peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Cuando usted y yo no nos olvidamos de la ley, aunque estemos tiempos difíciles y tiempos peligrosos, Dios te va a guardar. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dijo al patriarca Josué cuando lo llamó después que murió Moisés? Le dice, nadie ni nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero ¿cuál es la enseñanza o el consejo de Dios? Si guardas esta palabra, si meditas en esta palabra, si atesoras esta palabra, si meditas de día y de noche y la guardares, entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. ¿Sí o no? Entonces el éxito está en guardar esta palabra. No importa si tu barrio está lleno de sicarios, no importa si en tu barrio vive el cabecilla de cualquier banda, no importa si quizás a uno de tus hijos alguien te lo amedrantaron, lo amenazaron por algo, intimidaron y lo marcaron. Y dígame, perteneces, mentira, diablo. Mi hijo no te pertenece, mi marido no te pertenece, mi hija no te pertenece, mi familia no te pertenece, porque el sello del Espíritu Santo está sobre ellos. Y no hay sello que el diablo ponga sobre el sello de Dios, alabado sea su nombre. Y si lo marcó, usted rompe ese sello por medio de la oración, del arrepentimiento, de la renuncia y del sello del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Te rompa esa atadura o eso que lo ligaba. Y no tenga miedo a nadie. Y rompa toda amenaza o toda situación de condición de estar amedrantándole personas. Te metas en ayuno y oración. Y el diablo no le va a tocar. Y usted caminará seguro en las calles. Porque Dios ha prometido estar contigo y conmigo. Amén, iglesia. Bien, entonces la Escritura dice claramente que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá gente que no amarán a Dios. ¿No es cierto? Ahora, en el Salmo 53, versículo 1 al 3. En el Salmo 53, versículo 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios, en el 1 dice que el necio no hay Dios, ¿no es cierto? Se han corrompido, han hecho cosas abominables, maldad, y no hay nadie que haga el bien. Pero en el versículo 2, en cambio, manifiesta de que Dios desde los cielos mira sobre los hijos de los hombres. No importa lo que la ciencia, lo que la política, no importa lo que la filosofía, el filósofo, quien sea, el ateo diga,
que niegue a Dios, aunque el hombre niegue a Dios, no significa que Dios no exista. Dios existe. Y un día estarán cara a cara ante el Dios, creador y dador de la vida, pero será para ser condenado y juzgado y lanzado al lago de fuego. ¿Sí o no? Así dice las Escrituras. Que no crean que Dios tenga misericordia, pero nosotros creemos que hay Dios. Entonces, aunque el necio en su corazón dice, no hay Dios, aunque no hay quien haga el bien, aunque ellos se han corrompido haciendo cosas abominables, sin embargo el versículo 2 dice, Dios desde los cielos mira sobre los hijos de los hombres. O sea, Dios está observando, Dios está examinando. Dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La palabra entendido es a ver si había algún inteligente, a ver si había algún sabio. Significa que el que busca a Dios es sabio y es inteligente. Pero Satanás te quiere tildar y te quiere marcar o distorsionar y apagar tu fe y tu pasión por Dios, llamándote fanático, llamándote loco. Estos locos, 7 noches de vigilia, tan es loco. Loco por Cristo, pero no loco por los demonios, ni por la droga, ni por el alcohol. Alabado sea su nombre. Es una locura divina, espiritual, que me va a recompensar y me llevará al cielo y me hará ver su gloria. Amén. Entonces, la gente que entra en esta locura es que va a ver la gloria de Dios, iglesia. Amén. Es la gente que entra en la locura de Dios. Para ver la gloria de Dios, ¿qué le dijo Dios a Marta? Que crea solamente. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo cuando iba con Cristo camino a su casa, que su hija estaba grave y de repente le dicen, no vayas con el maestro, no lo molestes, tu hija está muerta? ¿Qué le dijo Jesús después que la hija estaba muerta? Jairo, cree solamente, nada más. Entonces, el que cree que va a ver la gloria de Dios, es para el que cree, porque Dios va a honrar esa fe. Cuando creemos en el Señor y en su palabra, Dios es glorificado a través de nuestra fe. Porque Dios dice, ese es el pueblo en la cual yo me manifiesto, porque es el pueblo que me cree, porque es el pueblo que sabe que soy un Dios todopoderoso y sobrenatural, que todo es posible, que todo lo puedo hacer, todo lo puedo hacer. Amén. Ayer en la vigilia me encontré con una hermana, una pareja de jóvenes, que ellos tenían años que no podían tener hijos. Y ellos no pertenecían todavía a nuestra organización. Y un día le dije, vaya y participe de las 21 días de vigilia, de ayuno en enero, como primicias. Vaya, digo, para que Dios le abra esa matriz y Dios le concede una criatura. Y ella creyó esa palabra y participó hace años atrás, por primera vez hizo 21 días de ayuno. Y después de los 21 días de ayuno quedó embarazada. Hoy en día la niña tiene como, creo, 4 añitos, si mal no recuerdo, 4 o 5 años. Y no me recuerdo si fue este año de que en el altar en Durán Dios dio una palabra y solté una palabra sobre mujeres que deseaban tener otro niño o mujeres estériles, que Dios iba a ver nuevamente esa matriz. Dice, pastor, y yo agarré esa palabra es para mí. Y hoy día está embarazada 5 meses más. Como 5 o 6 meses. Le digo, ¿qué pasó? Embarazada, pastor. Tomé esa palabra y esa palabra es mía. Y como la creí, entonces, escúcheme, la palabra es una semilla. La palabra tiene que sembrarla y a medida de la oración y la fe, eso da fruto, eso da raíz. Entonces, se creí esa palabra y hoy tengo 5 meses. Va por la segunda criatura. Si usted lo cree, agarre la palabra, ofrezca estos 7 noches de vigilia y terminado esto, esa matriz se abrirá porque el poder de Dios lo abrirá y usted abrazará un hijo el próximo año en el nombre de Jesús, porque el poder de Dios es real, porque Dios es todopoderoso, porque Dios no tiene límite ni barreras. Escúcheme, lo que limita a Dios en esta vida, lo que causa barreras y obstáculos que Dios se manifieste,
es la incredulidad de la gente. Pero Dios se quiere manifestar. El problema está que nosotros no creemos. Y quiero hacer reflexión en esta parte. Hay dos historias que puedo decir casi paralelas en lo que dijo. Uno fue el sacerdote Zacarías, que ya era anciano, su esposa Elizabeth, que era pariente de María, ¿no es cierto? Que también era una anciana y era estéril y no podía tener hijo. Y luego vemos a María, que viene el ángel y se le revela y le da un mensaje, que ella había sido escogida, elegida para en su vientre llevar al ungido, al Mesías, ¿sí o no? Y tanto el sacerdote como María le hacen la misma pregunta al ángel, le dice, ¿y cómo será esto? Se le dio esa porción. Lo invito a que usted lo vaya a leer en casa, en Lucas, eso está en Lucas. Cuando Zacarías estaba ministrando, le tocó la semana de ministrar como sacerdote en el altar, presentando sacrificio, incienso, se le aparece el ángel, le dijo, tu mujer abrazará un hijo y llamarás su nombre Juan y será grande y será lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de tu mujer Elizabeth. Y preparará el camino del Mesías. Y Zacarías se queda perplejo. Dice, pues si estoy viejo, mi mujer vieja, ya anciana. Y le dice, ¿y cómo será esto? Y esa pregunta le incomodó a Dios. Y Dios lo reprende y lo disciplina, ¿sí o no? Dice, por cuanto no has creído la palabra de Dios, mudo quedarás hasta que sea manifestada la palabra profética y nazca el niño. Pero el Señor le dice cómo debe llamarse. Y dice que él quedó mudo y cuando sale, la gente se quedó atónita y perpleja. ¿Qué le pasó a Zacarías? Porque no podía hablar, solamente era con señas nomás. Y así pasó meses sin hablar, hasta que la mujer quedó embarazada, hasta que da luz. Y todos le decían, ¿cómo le vas a poner? Y dijo Elizabeth, Juan. Dice, pero en la familia nadie se llama Juan. Tienes que ponerle Zacarías porque es el primer hijo de tu marido y el único. Y luego le preguntan a Zacarías, ¿cómo le vas a poner? Como no podía hablar, pide un papel, ¿no es cierto? O pide una tablet, no sé, un teléfono en ese entonces. Y le dice, Juan se llamará. Y cuando él toma, o sea, cree y suelta la palabra, porque bella realidad, la palabra profética, la lengua se le suelta. O sea, terminó la disciplina ahí, porque Dios es misericordioso. Y le suelta la lengua y comienza a glorificar a Dios y comienza a alabar a Dios. Entonces, esa pregunta que dijo Zacarías al ángel, ¿y cómo será esta? El ángel lo reprende y lo disciplina, lo deja mudo. Pero luego sigue la historia que después de 6 meses que estaba embarazada Elizabeth, se le aparece el ángel, el mismo ángel, el arcángel Gabriel, el mensajero de Dios que se le apareció a Zacarías, se le aparece a María, y le dice, bendita eres María entre las mujeres, ¿sí o no? Porque llevarás en tu vientre al Mesías, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, antes de eso, María le dice al ángel, Señor, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco marido. Todavía María era virgen, solamente estaba comprometida, o sea, estaba separada, estaba desposada, estaba de novia con José, pero todavía no habían llegado a una intimidad como pareja. Entonces María le dice, ¿y cómo será esto? Pero el ángel no se le enoja, sino que el ángel, entonces el ángel actúa diferente con Zacarías, con la misma pregunta, y actúa diferente con María. Y el ángel le dice con paciencia, mira, el Espíritu Santo vendrá, posará sobre ti y va a engendrar al Mesías y tú serás embarazada y él será el Salvador de la humanidad y una espada le traspasará y todo aquello, ¿no es cierto? Y luego María queda embarazada. Pero María no la disciplinó. ¿Por qué? Meditemos por qué. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdote Zacarías tenía testimonio a la luz de la historia de Israel, de que Jehová
a muchas mujeres de hombres de Dios que eran estériles, les había hecho concebir hijos y abrir matriz, como es a Sarai, que después le cambian el nombre por Sara, la mujer de Abraham, ¿sí o no? ¿Eso no es así? Igualmente a la mujer de su hijo Isaac, luego a las mujeres de Jacob, ¿o no es verdad? Y muchas mujeres que eran estériles, Zacarías como sacerdote conocía la historia de Israel y él tenía testimonio de que Dios había abierto matriz y aún mujeres ancianas habían concebido hijos. Por eso él no tenía excusa. Por eso él fue reprendido por su incredulidad. Pero tenía que cumplirse la profecía porque estaba separado y señalado por Dios esta pareja y el vientre de Elizabeth para llevar en el vientre Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino al Señor. En cambio, María no tenía ningún testimonio, no había nada que la historia de Israel relate de que una virgen haya quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Por eso cuando María dice, ¿y cómo será esto? El ángel no la reprende, el ángel no la disciplina, el ángel no se enoja, sino que le explica, porque era la primera vez que una mujer iba a quedar embarazada siendo virgen, sin contacto de hombre, porque Jesucristo vino por gracia y obra del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. Esa es la quien adoramos, alabamos y seguimos y servimos. Entonces, como le manifestaba en antes, lo único que detiene y lo único que impide y que es obstáculo y barrera para ver la gloria y el poder de Dios es nuestra incredulidad. Amén, iglesia. Es nuestra incredulidad. La historia está llena de grandes testimonios y hazañas de Dios. Así que si usted es estéril, créale a Dios y agarre esa palabra y tome esa palabra. Si tiene un hijo que está en la droga, en lo que sea, crea la palabra. Un matrimonio, ¿acaso no hay testimonio de matrimonios restaurados? ¿Acaso no hay matrimonio de gente drogadicta transformada por el poder de Dios? Ahora son siervos de Dios, siervas de Dios. ¿Acaso no hay mujeres que han sido estériles y hoy en día van por el segundo y tercer hijo? Hay testimonio. El problema es que no le creemos a Dios. O el problema está que no entramos en esa comunión de relación con Dios para que el poder de Dios se desate y la incredulidad sea liberada de nuestras vidas y venga de Dios la manifestación. Porque creo esta palabra, porque esta palabra es una semilla que se siembra aquí y tiene que ir regándola a medida de la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén, iglesia. Entonces, estamos leyendo de que en el Salmos 53, versículo dice, desde el cielo, Dios desde los cielos mira sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Sí o no? Ahora, quiero llevarlo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo número 2. Versículo 14 en adelante. Ya le mostré sobre en estos tiempos finales que se está manifestando. Número 1, tiempos peligrosos. Hombres avaros, amadores de sí mismos, hombres perversos, corruptos, ¿no es cierto? Sin temor a Dios. Pero también estos tiempos finales, algo está haciendo Dios sobre su iglesia. Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? Versículo 14, léalo conmigo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, sea borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, o sea 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios. Aquí habla de una palabra profética que se está viniendo cumpliendo desde el tiempo de que desciende el Espíritu Santo en día de Pentecostés hasta ahora. Dice, en los postreros días,
Ahora, aquí en estos postreros días manifiesta ahora el propósito de Dios para su iglesia. Así como en los postreros días hay un plan malévolo satánico de gente amadora de sí mismo, gente que se pervierte, gente que no tiene temor a Dios, ¿no es cierto? Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora dice acá en cambio que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ¿qué pasará en los postreros días de parte de Dios? En los postreros días de parte del reino de las tinieblas, dice, vendrán hombres amadores de sí mismos que dirán no hay Dios, que se entregarán a la lascivia, a la maldad, al pecado, ¿sí o no? Pero en Dios, en los postreros días, dice que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona que le busca, que la anhela, que tiene hambre, que tiene sed de Dios. Y especifica, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora manifiesta lo siguiente, lo que se aproxima después de los tiempos finales. Dice, y daré prodigio arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. ¿Esto ha ocurrido o no? ¿Sí? Los eclipses solares y los eclipses lunares, la luna roja, ¿no es cierto? Entonces, esto está profetizado y está cumplido. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuánto invocamos al Señor? Pero la palabra invocar es creer, es vivir, es relación, es caminar con Él. No solamente que lo invocan, sino es vivir relación con el Señor. Entonces, dos cosas se manifiestan en estos tiempos finales: peligro y derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. ¿Cuántos quieren ese derramamiento del Espíritu Santo? Entonces, iglesia amada, quiero que usted se arme con esta pasión, con esta palabra, y se llene de fe y de expectativa, y anhele el llegar la noche, de prepararse para concentrarnos y congregarnos allá en la sede central en Durán y comenzar a buscar en la vigilia de la noche la presencia del Señor y esperar su manifestación, su visitación. Amén. Mientras adoraba ayer, se me acerca una hermana en el área profética, me dice: pastor, mientras adoraba cayó algo, no sé cuánto sintieron la adoración, cómo comenzó a crear algo maravilloso y comenzó a venir un mover del Espíritu Santo. Y ella me decía: pastor, mientras se adoraba el Espíritu Santo, el Señor me abrió los ojos y veía cientos y cientos de palomas blancas que volaban alrededor, y la voz de Dios dice: su adoración está llegando a mi presencia porque me están adorando de corazón. Y decía: yo guardo este campamento porque aquí estoy yo, dice el Señor, alabado sea su nombre. Entonces Dios está dando testimonio. En los postreros días, Dios quiere seguir derramando de su Espíritu Santo. La Biblia dice: sé lleno del Espíritu. Amén, iglesia. ¿Cuál es la iglesia que va a volar al cielo? La iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a llenarnos. Vamos a ir a las vigilias. Evite estar afuera, evite estar conversando. Amén. Dile: no me moleste, yo vine a alabar a Dios. Cuando alguien diga: ven que quiero decirte algo, pues usted vio que yo ayer no salí ni para... Mire, yo ayer no merendé. No merendé. Me tocó casar a mi hermano William, se casó ayer ya. Hermano William Barragán. Y por motivo del tiempo tuve que venirme para no llegar tarde a la vigilia. Y no comí. Y tampoco salí al bar por no distraerme o entretenerme, porque me ven afuera y me coge el uno, me coge el otro, y cuando se da cuenta el tiempo pasa. Y no quería perderme la bendición.
Entonces yo no salí para nada, no comí ni siquiera, me mantuve ahí. Entonces vaya en esta vigilia con una expectativa de buscar a Dios. Y si alguien lo quiere sacar, diga: mira, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a llenarme de Dios. Yo vine a buscar la presencia, la llenura, el fuego del Espíritu Santo. Póngase de pie en esta tarde. Amén, iglesia. Dámosle gracias a Dios. Hemos establecido un solo horario de culto hoy domingo, por motivo de las vigilias, y pido a mi Dios que bendiga y honre vuestra fe y vuestro esfuerzo, que a pesar de la primera vigilia el pueblo ha venido. Amén. Eso demuestra que hay una hambre de Dios, hay una sed de Dios. Amén, iglesia. Así que como pastor le hablo con toda convicción en el nombre de Jesús. Dios no avergüenza a sus hijos. El que en mí cree no será avergonzado, dice el Señor. Dios no le va a avergonzar a usted. Algo va a hacer Dios en su vida personal, matrimonial, legal, en su salud, en su finanza. Algo va a hacer Dios. Solamente déjelo trabajar a Dios. No le pregunte como Zacarías: ¿y cómo será esto? Porque hay testimonio del poder sobrenatural de Dios. Aún si hay una niña virgen aquí y dice: vas a quedar embarazada, dice: no diga ya cómo será esto, porque ya no es la primera, ya María también fue concebida. De que va a tener problemas, sí va a tener problemas. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias por este tiempo, por este refrigerio. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque tu presencia prometida en medio de tu pueblo está aquí. Te podemos sentir. Renuévanos, Padre. Fortalécenos. Muéstranos tu gloria. Muéstranos en estas 7 noches de vigilia, Padre, de que tú estás con nosotros, de que nos sintamos tan fortalecidos como el búfalo. Amado Dios, que las pocas horas que descansemos sea, Dios mío, suficiente para renovarnos, y que cada noche que va pasando experimentemos mayor tu gloria, tu nivel de manifestación de unción, Padre. Y que cada noche, en lugar de sentirnos cansados y desanimados, oh Dios amado, antes vayamos con más ganas, con más fuerza, con más anhelo, con más hambre, con mayor libertad, oh Barabasojalay, para adorarte y alabarte, Padre, y participar de todo el desarrollo del servicio de culto a ti, amado Dios. Ayúdanos. Como pastor, Padre, pido que honres la fe de tu pueblo. Honra el esfuerzo de tu pueblo. Honra la obediencia de tu pueblo, Padre. Y mira las peticiones. Damos presente su petición. Dígale: Señor, yo quiero ver tu gloria en estas 7 noches de vigilia. Yo quiero, Dios mío, ver la bendición y la respuesta de mi petición y el derramamiento de tu espíritu sobre mí. Diga: yo quiero, diga, ser esa persona que testifique que para ti no hay nada imposible. Si a otros, dígale: usted hizo el milagro, hazlo conmigo también. Haz el milagro en mi vida. Diga: vamos presente a su vida. Haz el milagro en mi matrimonio, diga. Haz el milagro en mi vientre, la mujer estéril. Yo tomo esa palabra, diga, y después de las 7 noches de vigilia, yo quedaré embarazada. Mi matriz se abrirá, diga. Se terminará toda esterilidad. Y el próximo año abrazaré a esa criatura, diga. Creo esa palabra. Tomo esa palabra y la siembro en mi corazón. Y dará fruto. Mi problema legal, diga, se termina. Mi problema de endeudamiento se termina. Mi problema matrimonial se termina. La depresión, la enfermedad se termina, se va. Porque entro, diga, una nueva temporada de bendición. Todos mis enemigos, todos los que deseaban el mal para mí, diga. Todos los que deseaban el mal para mi casa, mi familia, para mis hijos, mi salud, mi finanza, el diablo, los demonios. Nunca más, Padre, los veré.
no quedará de ellos rastro ni huella, porque tú has prometido estar conmigo. Derrama de tu espíritu, Señor, y muéstrame tu gloria en estos tiempos finales. Diga, aunque hay peligro de muerte, aunque hay inseguridad, aunque hay incertidumbre, corrupción, violencia, yo estoy seguro y camino seguro hasta que tú me vengas a llevar, porque tú estás conmigo, tú lo has dicho. Por eso te alabo y te busco, por eso te anhelo y te deseo cada día más y más con toda mi fuerza. No me dejes menguar, Padre, que estas 7 noches, diga, sea el combustible de Dios. Diga, sea el combustible de Dios, el combustible divino, Padre, que me empuje cada día con esas ganas, esa fuerza, esa hambre, esa sed, ese deseo de buscarte cada día con amor, con fe, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Diga, lo creo y te doy gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Alabamos el nombre